Ya, entonces habíamos quedado en esto, ¿cierto? ¿Cómo resolver un sistema de Deo? De una, digámoslo así. Entonces lo que hay que encontrar es la matriz exponencial. Esto es lo que me dice esta propiedad. O sea, habíamos definido la matriz exponencial, vimos sus propiedades, ¿cierto? Y claro, en este set de propiedades se entiende de que al considerarla como una función, ¿cierto? ¿Cierto? Al considerar un t, una variable independiente aquí, real, y verla como una función de R en el espacio de las matrices cuadradas de n por n, entonces resulta ser que la matriz exponencial es es la matriz fundamental canónica del sistema lineal. Entonces nosotros vimos al principio que la matriz fundamental canónica resuelve el problema directamente. O sea, hay una formulación explícita para la solución, que es simplemente la matriz fundamental canónica por la condición inicial, ¿cierto? Y ahí resolvemos este PBI. Uh, ya. Ah, claro, esto es lo que vimos ayer, o sea, el martes. Claro, entonces, esto lo voy a borrar, voy a partir todo de nuevo. Entonces, claro, ahora el problema, y entonces con esto tenemos que la única solución del PBI será, creo que esto ya lo había notado, pero recuerdo, será IDT, de este PBI, ¿cierto? Será IDT igual exponencial de AT menos T0 y en cero. Claro, entonces lo que vamos a hacer ahora es como observar cómo se ve la solución en algunos casos. Entonces, ahora la pregunta del millón es cómo calculamos exponencial de A de T menos T0, ¿cierto? O mejor, o en realidad todo se reduce, como esto es un escalar, todo se reduce a mirar cómo se calcula exponencial de una matriz, ¿cierto? Ya, entonces veamos los casos. Entonces, este es el caso diagonalizable, ¿cierto? Entonces, en el caso diagonalizable, ordenemos esto un poquito. Entonces, en primer caso, A diagonalizable, ¿cierto? Entonces, decimos que A es diagonalizable si A es similar a una matriz diagonal. Es decir, A se puede escribir como P por D por P a la menos 1, ¿cierto? Donde, donde D es diagonal y la P es invertible, ¿cierto? Donde D es una diagonal lambda 1 hasta lambda n y P es invertible, ¿cierto? P es invertible. Ya, pues entonces, luego directamente, entonces luego exponencial de A, por definición, es la suma de k igual 0 hasta infinito, ¿cierto? De 1 sobre k factorial a la k. Y usando que A es diagonalizable, digamos estrella, entonces usando estrella, tengo la suma de k igual 0 hasta infinito. Esta serie es absolutamente convergente, entonces puedo jugar con ella. Entonces me queda 1 sobre k factorial, p por d por p a la menos 1 a la k. Ahora, p por d, este es el truco hermoso, ¿cierto? P por d por p a la menos 1 es p por d por p a la menos 1 por p por d por p a la menos 1
etcétera, etcétera, hasta P por D por P a la menos 1, K veces. Pero en esta cadena, ¿cierto? Los términos interiores, digamos, se anulan. Los P por D por P a la menos 1. Y entonces lo que queda es P por D a la K por P a la menos 1. Y entonces, usando, creo que esto ya lo tenía hecho, no. Y entonces, factorizando, uno concluye de que la exponencial de A es P por suma de k igual 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial de a la k p a la menos 1. Y esto también lo hicimos el otro día, lo miramos en un cálculo simple. Esta matriz que está acá es simplemente la exponencial de los elementos de la diagonal. Entonces esto queda, voy a ir para atrás aquí, entonces esto queda p por, digámoslo así, p por diagonal de lambda 1 hasta la, perdón, exponencial de los lambda por p a la menos 1. Ok. Entonces, como aplicación, a sistema de Edo, notamos, en realidad, bueno, este es un cálculo que es, tiene un interés independiente de su aplicación a ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Esto en sí mismo es una herramienta de cálculo potente para otras cosas, digamos. ¿Sí? Y bueno, en este caso permite definir la matriz fundamental canónica, la permite escribir. ¿Sí? Como aplicación de sistemas de EDOS, concluimos que la matriz fundamental canónica en T va a ser P, ¿cierto? P por diagonal de exponencial de lambda 1 t menos t0, ¿cierto? Hasta exponencial de lambda n t menos t0, p a la menos 1. Esa es la matriz, esa es, digámoslo así, va a ser la matriz fundamental canónica. Pero es mejor escribirlo de otra manera. ¿Sí? Pero quizás es mejor escribirlo de la siguiente manera, ¿ya? Como más aplicado a la resolución de la EDO. Entonces, ya, esto es muy bonito, ¿cierto? Hermoso. Sin embargo, vimos que es suficiente encontrar un conjunto fundamental de soluciones de la EDO, del sistema de EDOs, para escribir la solución general, o su solución general. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, si yo tengo un conjunto, ¿cierto? Yo tengo un conjunto phi1 hasta phi n, ¿cierto? Soluciones de la EDO, linealmente independiente, como funcione, ¿eh? Como funcione. Entonces la matriz M, ¿cierto? M de T, tomando estas soluciones como columna, es una matriz fundamental, y con la matriz fundamental, cualquiera, sin apellido, yo puedo encontrar la canónica. Entonces en realidad me basta, como aplicación a la EDO, a eso voy, me basta encontrar estas nomás. Me basta encontrar estas nomás. ¿Sí? Y aquí es donde, digamos, la caracterización o las caracterizaciones equivalentes de una matriz diagonalizable juegan un rol.
Porque claro, uno se queda un poco con la imagen. Una matriz es diagonalizable, como que uno lo recita un poco, ¿cierto? Una matriz diagonalizable si P por D por P a la menos 1, o sea, si A se puede escribir con P por D por P a la menos 1, ¿ya? Nada más gráfico que eso, ¿cierto? Uno ve aquí la diagonal. Pero eso tiene un trasfondo respecto de eh, básicamente la geometría o sea, el álgebra lineal, ¿sí? Que está detrás de la matriz. ¿A qué me refiero? Entonces, fíjense, insisto, ya, esto es muy bonito, ¿cierto? Entonces yo diría, ya, entonces con esto yo encuentro la solución multiplicando aquí por I0, donde I0 es la condición inicial. Ya, pero fíjense aquí, no sé si me gusta tanto, porque hay que premultiplicar por P a la menos 1, o sea, multiplicar, claro, premultiplicar por P a la menos 1, después multiplicar cada una de las filas, ¿cierto? Eso es lo que hace una diagonal, premultiplicar por una diagonal, después multiplicar por P. Ok. Entonces no sé si me gusta tanto. Ahora fíjense. ¿Qué significa que una matriz sea diagonalizable, cierto? Una matriz diagonalizable, si solo sí, es similar a una matriz diagonal. Pero esto también quiere decir sí solo sí que A tiene, perdón, Rn tiene una base de vectores propios de A. ¿Ya? Que es menos gráfico, ¿cierto? Uno no diría una matriz diagonalizable si yo colecciono todos sus vectores propios, ¿cierto? Y eso forma una base. Quizás ortonormal, ¿cierto? Quizás solamente un conjunto de n vectores linealmente independientes que además tienen la gracia de hacer esto, ¿cierto? Para una cierta constante, un cierto escalar lambda. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo se aplica esto, que es menos gráfico, es menos fórmula y es más geométrico, en la resolución de la IDO, fíjense. Si yo tengo, ya, insisto aquí, aquí hay un T. Cuando yo hablo de soluciones linealmente independientes de la IDO, estoy hablando de funciones linealmente independientes, ¿cierto? Entonces voy a dejar esto aparte un poquito y después lo voy a juntar con un análisis puramente matricial. Entonces, si A diagonalizable, entonces tengo lambda 1, V1, lambda 2, V2, etcétera, hasta lambda n, Vn, donde los lambda se pueden repetir, ¿cierto? Y los V, bueno, pares propios, ¿cierto? Ah, sí, una cosa. La escuela de, esto aquí ha grabado, me van a matar, pero la escuela de los profesores mayores, digamos así, la gente de experiencia, que es más bien, no sé, brasileña. Y entonces, mis colegas hablan de autovalores y autovectores. ¿Ya? Yo me crié en otra escuela y yo hablo de valores y vectores propios, pero son lo mismo. Cuando hablo de valores y vectores propios, estoy hablando de autovalores y autovectores. Ya. Entonces voy a cambiar de uno al otro y las cosas son lo mismo. ¿Ya? Entonces, tengo un conjunto de n pares propios, donde los vectores propios son ley. ¿Ya? Voy a remitirme al caso real. Vamos a pensar que todo esto es real. Después vamos a conversar del caso imaginario. Ya, y bueno, pares propios con el conjunto BI de I igual 1 hasta n linealmente independiente. ¿Cierto? Ya, y entonces yo sé que esta función, la función que a cada t, le asigna exponencial de at por vi, o sea, para todo i, desde 1 hasta n,
Eso es solución de la EDO, ¿sí? Y de hecho eh, resuelve el problema de valor inicial con condición inicial BI, ¿cierto? Entonces, es fácil ver que para todo i desde 1 hasta n, esta función, llamémosle caprichosamente phi sub i, la función que a cada t asigna exponencial de at b sub i, resuelve la EDO, o resuelve el PBI y prima igual a por i con condición inicial igual BI. ¿Ya? Y si yo me devuelvo, no lo quiero hacer, pero lo voy a recordar, si yo tengo un conjunto de soluciones de la EDO, de n soluciones de la EDO, con condición inicial, un conjunto linealmente independiente, entonces ese conjunto que está aquí es un conjunto fundamental de soluciones de la EDO, del sistema de EDO. Entonces la encontré, la voy a escribir así. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, si yo ordeno estos vectores como columna, ¿cierto? Encuentro una matriz fundamental M. Ahora, ¿cuál es la gracia? Como que no he hablado nada. Pasé de aquí a acá y como que en realidad no sé si hay tanto cambio, pero fíjense la fórmula que hay aquí. ¿Cuál es la ventaja de verlo así? ¿Cierto? Bueno, aquí concluyendo y en conclusión, el conjunto exponencial de ATBI de igual a 1 hasta n es conjunto fundamental de soluciones de la EDO y m de t igual todas estas cosas dispuestas como columna. Claro, aquí estoy pensando que t igual t0, ¿eh? T0 igual 0. Para no colocar t0 todo el rato. Es matriz fundamental. ¿Ya? Ahora, si uno observa esto y usa la definición de matriz exponencial, lo que pasa es que exponencial de AT por, por BI en general es igual a la suma de k igual 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial a la k BI, ¿cierto? AKT, t a la k. Pero esta suma aterradora, infinita y de potencia de matrices, no es tan aterradora. Porque lo que pasa aquí es que yo sé que A, eh, claro, yo sé que, API es igual lambda BI. claro, ¿Vector propio? ABI es lambda BI, ¿cierto? Y ¿No por lo sería tanto, lambda y BI? lambda I, sí. Y entonces A cuadrado BI es lambda I A BI, es decir, lambda I cuadrado BI. Y etcétera. Y entonces aquí es fácil darse cuenta que a la KBI es lambda I a la KBI. Y entonces esta suma, terrorífica en principio, no es tan así, porque esto queda suma de k igual 0 hasta infinito, de t a la k factorial, lambda I a la KBI. ¿Cierto? Es confusa esta cosa, pero el índice de la suma es k. Entonces esto es así. Sí. Y esto es simplemente la exponencial de lambda i. Lambda I por T. Lambda i t bi. Y esto sí que es fácil de calcular. Pues. Esto sí que es fácil de calcular, porque, bueno, creo que es mejor. Creo que es mejor que escribir la solución. Al final es como lo mismo. ¿Eh? Al final es como lo mismo, porque estos P contienen los vectores propios, ¿cierto? Este P en realidad es ¿cómo se dice? Es la matriz formada por las columnas como vectores, los vectores propios como columnas. Pero esta fórmula es mejor. Entonces, de acá, cuando A es diagonalizable,
Entonces, un conjunto fundamental de soluciones es E a la lambda 1 TB1, E a la lambda 2 TB2, hasta E a la lambda n TBN, donde lambda I BI es par propio asociado a AA. Y yo sé que en el caso diagonalizable tengo n de esos. Este es un n, ¿no? Tengo n de eso. Esa es la ventaja de ser diagonalizable en el fondo. ¿Preguntas? Todo Creo que claro. ya acá ¿Preguntas? yo me gustaría, como que no entiendo después qué pasa con los P y P-1, porque como que me sobran ahí ¿Dónde? esos P y P-1 y no cacho cuál es su rol. Es que en el fondo tú tienes dos alternativas. A ver, ¿cómo lo explico? Siempre, o sea, en el caso de, focalicemos en el caso diagonalizable. Yo estoy como pensando un poco para después, pero voy a parar un poco, voy a aterrizar un poco el caso diagonalizable, que es como el que se entiende mejor. Ya, nosotros queremos resolver un EDOs, sistema de EDO, ¿cierto? Ya, entonces hemos visto que gracias a las propiedades de la matriz exponencial, la solución se escribe así. Ahora el problema que viene a continuación es cómo se calcula esta cosa, que es una serie de matrices, de potencia de matrices. ¿Ya? Entonces, la exponencial de una matriz de 50 por 50, estaríamos toda la vida haciendo eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ahí hay casos en que es amable, o más o menos amable, escribir la matriz exponencial, que es, por ejemplo, en el mejor caso, el caso diagonalizable. Entonces, nosotros queremos escribir esto. En realidad nos interesa escribir esto, la solución. ¿Ya? Entonces, tiene dos formas, digámoslo así. Una, que es como bien elegante y que trasciende otra área, es diagonalizar la matriz. Escribirla como P por D por P a la menos 1, y este cálculo bonito me dice que en realidad la forma de la matriz fundamental canónica de la EDO tiene esta forma que está aquí. Entonces tú después que escribes esto, ¿cierto? Y quieres resolver el sistema I' igual A por I con condición inicial I en T0 igual I0, te basta, una vez encontrada esta matriz, ¡pum! Post multiplicar por I0 y encontraste tu solución, que tú sabes que es única por teorema de existencia de unicidad. ¿Sí? Sí. Ahora, hay otra alternativa, ¿sí? Que sirve, esto es hermoso si tú, por ejemplo, pudieses programar esto. Calcula los valores propios, calcula los vectores propios, ordena los vectores propios como columna, elevas, tomas la exponencial del vector propio multiplicado por t, y lo multiplicáis, y en MATLAB lo podía hacer, o en Python, no sé. Hermoso, y ya resolviste todas, encontraste todas las soluciones cambiando el I0 que tú quieras. Porque simplemente post multiplicas por esa matriz. Listo. Pero en lo que nos va a servir a nosotros después, voy a hacer, no lo voy a abordar ahora, pero lo voy a abordar, no sé, después, a la vuelta del receso. También es interesante geométricamente analizar, digámoslo así, columna por columna. ¿A qué me refiero con eso? Ocupo la caracterización equivalente de matrices diagonalizables. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una base de vectores propios de Rn, de esa matriz. Tengo una base de vectores propios de Rn. ¿Se entiende? O sea, tengo n vectores propios de A linealmente independientes, es decir, base. Y entonces en ese caso, ¿sí? En ese caso, yo puedo escribir el conjunto fundamental de soluciones de esta manera. ¿Ya? Exponencial de ATBI. Fíjate que esto es una matriz de n por n y esto es un vector de n por 1, entonces esto es un vector. ¿Sí?
Y claro, puedo encontrar la matriz fundamental, pero aparte, pero quizás lo mejor es esta formulita que está aquí, que la exponencial de AT/BI es simplemente exponencial de lambda i t, que es un número, por BI. Entonces, en particular, por ejemplo, supongamos que yo tengo una matriz A, digamos de 2 por 2, no tengo un ejemplo, o creo que tengo un ejemplo por ahí, pero prefiero dejarlo para después. Y digamos que tengo dos vectores propios. Bueno, la matriz diagonalizable. Diagonalizable. ¿Ya? Y digamos que tengo lambda 1, estoy inventando, lambda 1 igual 1, con vector propio B1 igual, no sé, 1, 1, y lambda 2 igual menos 2, con vector propio asociado B2 igual menos 1, 1, por decir algo. ¿Ya? Fíjense que con estos dos datos yo puedo armar la matriz A, ¿cierto? La matriz A en realidad es, la matriz A es 1, 1, menos 1, 1, por 1, 0, 0, menos 2, por la inversa de esta, que no estoy ni ahí con calcular, por supuesto. ¿Ya? Entonces multiplican esta, o sea, hacen esta multiplicación y van a encontrar esa matriz A. Entonces yo ya digamos que ya la descompuse. ¿Ya? Digamos que ya la pudimos descomponer. Y entonces ahora me interesa el sistema lineal asociado a esta matriz, ¿cierto? Entonces el sistema lineal se ve así, y 1 punto, y 2 punto, igual A, ¿cierto? A por I1 y 2, con alguna condición inicial, I1 en 0, I2 en 0, igual alfa beta, por decir algo. Este sistema que está aquí, este sistema que está aquí, en el caso n igual 2. Ya, entonces fíjense, fíjense aquí. Entonces uno, descomponiendo aquí, tiene algunos como casos bonitos, por ejemplo. Ya, el vector V1 es el que está aquí. V1, que lo voy a dibujar en verde, está aquí. Este es V1, ¿cierto? 1, 1. Y V2, que lo voy a dibujar en rojo, V2 es menos 1, 1. Este es V2. Claramente son LI, ¿cierto? Ya, este es V2. Y entonces, por el cálculo que yo acabo de hacer aquí, ¿cierto? Yo sé que un conjunto fundamental de soluciones es exponencial de t 1, 1, es decir, exponencial de t, y exponencial de menos 2t menos 1, 1, es decir, menos exponencial de menos 2t, exponencial de menos 2t. Entonces, fíjense, si yo considero, por ejemplo, como condición inicial alfa beta igual b1, ya, mi sistema parte de aquí, fíjense que el sistema, o la solución, la única solución siguiendo la línea de b1 es una línea recta. Es una línea recta. Entonces la solución se va a infinito por esta línea. Mientras que si yo coloco como condición inicial B2 aquí, esto también es una línea recta, que sí, que es paralela a esta, pero tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Y si yo considero una condición inicial aquí, arbitraria, alfa beta, yo sé, como estas dos es un conjunto fundamental de soluciones, yo sé que la solución es una combinación lineal de estas dos. Es una combinación lineal de estas dos. Y entonces ahí lo que sucede es que hay una combinación lineal entre estas dos. Entre estas dos son curvas. ¿Ya? Son curvas, son líneas rectas, en el fondo. Pero uno puede como ver qué es lo que sucede en este caso. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Se entendió esto, no? En el caso en que yo tomo justo como condición inicial
vectores que son paralelos a los vectores propios. ¿Se entendió eso? Sí. Ya. Entonces, fíjense. Ya me estoy adelantando mucho, pero da lo mismo. Claro, si yo tomo una condición alfa beta, ya tengo tengo phi1 de t igual exponencial de t, y phi2 de t es menos exponencial de menos 2t, exponencial de menos 2t. Entonces, si yo quiero resolver i' igual a por i, con condición i en 0 igual alfa beta, ¿cierto? Yo tengo que tomar una combinación lineal de estas dos que me va a quedar en función de alfa y beta. Entonces, a ver, veamos si me resulta. Entonces, quiero que tenga una constante C1 por Φ1. Claro. Yo sé que la solución de esto es un C1 por Φ1 de t más C2 Φ2 de t. Y yo quiero que en 0 esto valga alfa beta. Y entonces, bueno, aquí escribo, me queda, esto en 0 me queda 1, 1, ¿cierto? Entonces me queda C1, C1, más esto en 0 me queda menos C2, C2, igual alfa beta. Y entonces C1 menos C2 es alfa y C1 más C2 es beta. Y entonces de aquí sale que 2C1 es alfa más beta medio, ¿cierto? C1 es alfa más beta medio y C2 es, si no me equivoco, alfa menos beta medio. No, beta menos alfa medio. Al sumar aquí, C1 más C2, se me tienen que ir los alfa. Entonces, beta menos alfa. ¿Ok? Yo despejo. Y entonces, fíjense, si aquí está R2, ¿cierto? Este era B1. Este es el dibujo clásico, ¿cierto? Este es B2. Los valores propios me dicen que en esta línea, las trayectorias se van a alejar del origen por esta línea recta. Si yo parto, todas las soluciones que parten con condición inicial en esta línea, se alejan en línea recta del origen. Entonces hacen esto. ¿Cierto? Y eso está íntimamente asociado al signo del valor propio en este caso. El valor propio asociado a este vector propio es 1, que es positivo. Por otro lado, en esta línea, que es la línea que define V2, asociada al valor propio negativo, menos 2, las trayectorias se acercan al origen por línea recta. Entonces, si yo parto con condición inicial en esta línea, me voy en línea recta al origen. Y eso nuevamente está asociado a el valor propio asociado a ese vector propio, ¿cierto? Que es menos 2. Y si yo tomo un alfa beta, aquí, cualquiera, ¿sí? Bueno, dependiendo del valor de alfa y de beta, voy a tener una combinación lineal de estas Φ1 y Φ2. Y entonces, en general, estas trayectorias como que se comportan, yo lo veo así, ¿eh? Después podemos hacer el cálculo explícito, pero siento que me estoy alargando mucho. Estas trayectorias como que cuando parten como cerquita de se comportan más bien parecido a la línea verde. Se van acercando, y después se empiezan a comportar más como la línea amarilla. Entonces, como que son trayectorias, son combinaciones lineales de las dos. Parto así, este se va acercando y después se va yendo. Uno lo puede hacer esto explícitamente, ¿eh? Y así. Ah, interesante.
Si quieren, podemos hacer uno explícito, ya que ya estamos en esto. No sé, pues yo voy a hacer partir, por ejemplo, la cuestión en este punto, a ver si queda un punto decente, o sea, queda algo decente. Yo lo hago partir en este punto, digamos el punto 1, 0. ¿Qué pasa si lo hago a partir del punto 1, 0? Fíjense que este vector, recuerden que este era el vector 1, 1, y este vector era el vector menos 1, 1, ¿cierto? Que también puede ser tomado como el vector 1 menos 1, porque es una multiplicación por escalar de este. Entonces, como que este punto está, en cierto sentido, justo en el medio de los dos. Veamos qué sucede. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, aquí estoy tomando alfa, beta, estoy tomando, en este ejemplo, estoy tomando alfa igual a 1 y beta igual a 0, ¿cierto? Entonces, este me queda así, alfa igual 1, beta igual 0. Entonces, en este ejemplo, claro, sí, alfa, en el ejemplo, alfa igual 1 y beta igual 0, aquí me quedaba alfa más beta, ¿cierto? Me queda un medio, y aquí me queda menos un medio. Y por lo tanto, la solución del ejemplo me queda C1, que es un medio, por Φ1, que es exponencial de t, más C2, que es menos un medio, exponencial de menos 2t, con un signo menos, exponencial de menos 2t. Si yo las junto las dos, qué horrible esto, pero me queda un medio, ¿cierto? Factor común de exponencial de t menos exponencial de menos 2t, exponencial de t más exponencial de menos 2t. ¿Ya? Entonces voy a borrar esta. Voy a borrar esta. Ya, y esta es la condición inicial. ¿Y cuál era la cuestión? Era un medio exponencial de t menos exponencial de menos 2t, exponencial de t más exponencial de menos 2t. Así quedó, ¿no? Sí. Ya voy, entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se mira esto? ¿Para dónde va? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Este es el vector. Entonces, ¿para dónde gira? ¿A dónde va? ¿Para allá? ¿Para allá? Fíjense, ¿quién es más grande? ¿El eje X o el eje Y? ¿Qué componente es más grande? ¿La componente Y o la segunda componente es más grande? ¿Cierto? Sí, sí. Ya, entonces, ya, y parte de aquí. Cuando t vale 0, esto me queda... No, me equivoqué. Entonces hay una cosa mala. A ver. Ya, este conjunto fundamental... Hay un despeje malo, porque esto en 0 me debería dar 1, 0 y no 0, 1. ¿Qué hice mal? A ver, revisemos. Voy a parar un poco aquí. Ya, aquí lo arreglé. Entonces quedó así. Y entonces el eje X es más grande que el eje Y. ¿Cierto? La componente X es más grande que la componente Y de este vector. Por lo tanto, ya, y ambas componentes son positivas. Ambas son positivas. Entonces la trayectoria parte de aquí y se va para el primer cuadrante, porque ambas son positivas. ¿Cierto? Exponencial de t más grande que exponencial de menos 2t. Y esta, el eje X más grande que el eje Y. Entonces, o la componente X más grande que la componente Y, siempre. De hecho, parte así. Y entonces esta cosa, y cuando t tiende a infinito, esto es casi invisible.
¿cierto? Se va para el amarillo. No se va exactamente al amarillo, porque, ¿cachai? Que un medio, ¿cachai? Cuando t tiende a infinito, cuando t es como infinito, esto que está aquí se parece a un medio exponencial de t exponencial de t, que es un medio exponencial de t por 1, 1. Y esta línea es exponencial de t por 1, 1. Y este tiene pendiente un medio, entonces va como así. A ver, cuando t tiene infinito, claro. Es asintótica a un medio, creo. No, estoy equivocado. No. Claro, un medio va en los dos. No, tenéis razón, se tiende a la amarilla. Tiende a la amarilla, entonces hace una cosa así. Es siempre por arriba y hace algo así. Tienes toda la razón. Porque al infinito se va al infinito, o sea, Sí, independientemente del factor claro. medio. Sea más lento. O sea, un medio más lento, digámoslo así. Como que tiene más curvita, quizás. Sí, ahí ya el análisis más fino no lo sé hacer, pero se fijan que aquí el cálculo preciso, más o menos preciso, muestra ese comportamiento. Entonces aquí en el medio va a tratar de irse así, aquí va a hacer esto así, aquí va a hacer esto así. Por supuesto, el cero no se va a mover, porque la única solución del sistema con condición inicial igual cero es cero. ¿Sí? Ya, entonces, el aspecto geométrico que entrega los vectores propios, más que calcular la matriz exponencial, permite hacer este análisis, que lo vamos a ver en profundidad más adelante en R2. ¿Sí? Después se puede hacer en R3, etcétera, pero ya después como que no se puede ver mucho. Ya, ¿qué pasa? Caso complejo. ¿Cierto? Ya, si A es real, ¿cierto? Los valores propios complejos vienen, digámoslo así, de a pares conjugados, ¿cierto? Ya, pues y entonces, siguiendo, en este caso, también sucede esto, ¿cierto? Digámoslo así. Sí, digámoslo así. Entonces, si lambda, claro, lambda en C, perdón, pongámoslo así, lambda B en C cruz Cn es par propio, ¿cierto? Si la matriz es real, ¿cierto? Si la matriz es real y lambda tiene una componente compleja, no es real puro, entonces B tiene que tener parte compleja, ¿cierto? Porque si este es complejo y este no, y este tampoco, entonces aquí tengo puro real y aquí voy a tener imaginario. No da, ¿cierto? Entonces, si este es complejo, este también tiene cosas complejas, está sonado, ¿cierto? Cuando la matriz es real. ¿Ya? Ya, pues, y entonces, al igual que antes, la función que a cada t le asigna exponencial de ATV, ¿cierto? Exponencial de ATV es solución. Es solución de la EDO, del sistema de EDO. ¿Cierto? Y de nuevo pasa que, ¿cierto? De nuevo pasa que exponencial de ATB es igual a la suma de k igual 0 hasta infinito, ¿cierto? De 1 sobre k factorial, lambda a t a la k d, ¿cierto?
Y entonces de nuevo pasa que esto es suma de k igual 0 hasta infinito, de t a la k factorial, lambda a la k, v. Y entonces vuelve a pasar que esto es exponencial de lambda t, v. Pero ahora vienen de pares conjugados, ¿cierto? Entonces, si lambda es igual a a más ib, y b es, digámoslo así, v1 más i, v2, con a, b en r, y v1, v2 en rn, entonces son soluciones la función que a cada t le asigna exponencial de a más i, b, t por b1 más i, b2, y también su conjugado, digámoslo así, su par conjugado. Entonces, t, la función que a cada t le asigna exponencial de a menos i, b, t, b1 menos i, b2. Son soluciones, digámoslo así. Voy a llamarle a este phi lambda de t, phi lambda, y phi lambda conjugado, digamos, ¿cierto? Ustedes saben de que también vienen de a pares, ¿cierto? Porque si yo tengo a b igual lambda b, yo conjugo aquí fa, ¿cierto? Y entonces me queda que a, que es real, me queda igual, b, que es conjugado, igual lambda conjugado, b conjugado. El conjugado se porta bien con el producto. Y entonces, si lambda b es par propio, lambda barra b barra es par propio. Entonces, tengo tanto derecho de escribir esta como esta. ¿Cierto? Y ahora ocupo que igual que es lo mismo que pasa en el caso escalar, ocupo el principio de superposición. Entonces yo sé que si esta es solución y esta es solución, combinación lineal de estas dos soluciones. Entonces, en este caso, si yo tomo phi lambda más phi lambda barra por un medio, el clásico, ¿cierto? Voy a tener la suma de estos dos. A ver, déjenme escribir. Claro, aquí es donde queda la bagunza. Claro, que queda phi lambda es exponencial de AT, coseno de BT más I seno de BT por V1 más I V2. ¿Cierto? Es decir, exponencial de AT, voy a juntar la parte real y la parte imaginaria, ¿cierto? Y me va a quedar coseno de BT por V1 más o menos, en realidad, S por S me da real, S por S me da real, pero con el I por I me queda menos seno de BT por V2, esa es la parte real, más I veces seno de BT V1 más coseno de BT V2. ¿Cierto? Y bueno, phi lambda barra es lo mismo, pero aquí va a ir un menos. Entonces, aquí va un menos y aquí va un menos. Entonces, ¿qué es lo que me queda con menos? Me queda, bueno, este me queda igual. Y después este con este, con este, me queda un menos ahí y un menos ahí. Entonces no afecta en nada, este queda igual. ¿Cierto? Y el otro, el imagina, claro, entonces te queda cos BT V1 menos sen BT V2. Me paran si estoy hablando una cosa mala. Y cuando esté en menos, voy a ponerlo aquí en verde. Los cruzados, me queda este por este. Entonces aquí me queda un signo menos. Y después me queda este por este, me queda un signo menos. Entonces el conjugado del otro. ¿Cierto? El conjugado del otro. Entonces voy a escribirlo así. Ya, y entonces usando el principio de superposición, entonces usando principio de
superposición, encontramos las soluciones reales, que vendrían siendo, aquí lo voy a llamar ahora phi1 de t, va a ser EAT cos BT V1 menos sen VT V2, y phi2 de t, disculpen lo desordenado, va a ser EAT sen VT V1 más cos VT V2. Entonces, claro, no es que haya un puro valor, o sea, vienen de pares conjugados. Entonces, como vienen de pares conjugados, yo puedo encontrar soluciones reales, dos soluciones reales. Por lo menos, sí, por lo menos. Entonces, igual es un cacho, pero igual se puede hacer. Y sigue el mismo principio del caso escalar. Entonces, ahora lo que nos quedaría es ver cuando A no es diagonalizable. Entonces, bueno, como ya va a concluir la clase, lo único que puedo decir es que junten miedo. Porque esto es más difícil, ¿ya? Y esto lo vamos a abordar. Creo que podemos dejarlo, bueno, voy a parar aquí la clase.